Expresa, sí. Express. Para hacer un test sobre el tema 8 de señalización. Vamos a por él. Bien, comencemos este test por la pregunta número 1, que nos dice: esta señalización que veis en la imagen prohíbe estacionar. ¿Dónde nos prohíbe esta señalización que vemos, el conjunto de las señales que vemos? ¿Dónde nos prohíbe el estacionamiento? Pues en toda la población, porque si os fijáis, justo debajo en un panel complementario vemos que hay el nombre de entrada a un poblado, ¿vale? En este caso, pues Los Corrales. Muy bien. Donde estéis, en la ciudad que estéis, en Palma, en Madrid, en Barcelona, si encontrásemos esta señalización con el nombre de la población justo debajo, encima o al lado, eso significa que esta señal se aplica en toda la población, en todas sus calles, ¿eh? No es solamente en el lugar donde esté esa señal, ¿de acuerdo? ¿Cuándo cambiaría esta prohibición? Pues en el caso de que veamos una señal que nos permita el estacionamiento en un lugar, ¿vale? En ese caso, pues esa señalización que nos permita el estacionamiento en ese lugar, pues tendrá que marcar en qué lugar fijo podemos estacionar. Si no, en el resto de la población no se puede, ¿vale? No solo las señales de estacionamiento, sino cualquier señal de reglamentación, ¿vale? Ya sea de prohibición o de obligación, pasaría lo mismo con el tema de las señales de entrada a poblado. Ok, vamos con la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 nos dice: ¿dónde hay que detenerse para cumplir la señal de stop? Bien, en el caso de que haya línea, que es lo normal, pues entonces nos tendremos que pegar bien pegaditos a la línea y ahí es donde tenemos que hacer el stop. En el caso de que desde ese punto no tengamos visibilidad, claro, no podemos decidir si nos vamos o no, porque no vemos, avanzaremos, ¿vale? Poco a poco, con cuidado, hasta el punto de visibilidad. En ese lugar tenemos que repetir el stop nuevamente, porque el anterior, donde estaba la línea, es como si se hubiese anulado por falta de visibilidad. Cuidado, hay que hacerlo. Nos tenemos que detener en la línea de detención, pero si no se ve, hay que repetir esa detención donde haya visibilidad, ¿vale? En el caso de que no haya línea, si no hay línea, podremos cumplir el stop justo en el punto de visibilidad. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la pregunta número 3. Esta señal es un panel informativo y donde tenemos una flecha para nuestro sentido y una del sentido contrario. La que está en rojo es la del sentido contrario, que es a quien nos informan que no van a dejar entrar en una zona estrecha si nosotros venimos por el otro sentido, ¿vale? Entonces esta señal nos indica que tenemos prioridad respecto del sentido contrario. Al sentido contrario es al que se le va a decir que no puede pasar si venimos nosotros, ¿vale? Pregunta número 4. ¿Esta señal qué indica? Esta señal nos dice que no podemos entrar en la vía donde esté esta señal por donde la vemos. Pero eso no significa que no se pueda circular. Sí se puede circular, pero en el sentido contrario. Tendremos que dar la vuelta a la manzana y entrar en esa calle que nos interesaba por el otro lado, ¿vale? Entonces esta señal nos indica entrada prohibida a toda clase de vehículos. Pregunta número 5. A la vista de esta señal, ¿puede pasar conduciendo un ciclo? Esta señal sí que nos prohíbe la circulación, ¿vale? De cualquier vehículo, con lo cual ni siquiera los ciclos. Solamente podríamos entrar caminando, ¿vale? Pero no se puede circular con ningún vehículo, ni por un lado ni por otro, ¿eh? No podemos entrar con un vehículo en esta calle que esté señalizada con esta señal. Pregunta número 6. Esta señal indica entrada prohibida a... Vale, en este caso tenemos el dibujito de un turismo, pero ese turismo, ¿quién aclara que tiene la entrada prohibida? A los vehículos a motor, excepto motocicletas de 2 ruedas sin sidecar, porque esas motocicletas, en el caso de que también lo tengan prohibido, sería una señal partida con una rayita en medio donde arriba está el turismo y debajo aparece la moto diciendo que las motos también tienen esa prohibición, ¿vale? Si no aparecen las motos quedan excluidas de la prohibición. Pregunta número 7. ¿A qué vehículos de transporte de mercancías prohíbe pasar esta señal? Bien, chicos, cuidado con estas señales donde aparecen pesos en toneladas, ¿vale?
En el caso de que ese tonelaje, ese peso, aparezca dentro del dibujito de un camión, nos están hablando de la masa máxima autorizada. Entonces, en este caso, lo que nos interesa es saber si ese vehículo de transporte de mercancías supera la masa máxima autorizada de lo indicado por la señal. Entonces, no nos interesa lo que el camión pese en ese momento, sino cuál es su masa máxima autorizada. Me explico un poquito mejor. Imaginaros que lleváis un camión, en este caso nos pone máximo 3.500 kilos de masa máxima autorizada. Bien, si llevamos un camión que ahora mismo pesa 3.000 kilos, ahora mismo, ¿vale? Porque imaginaros que no llevamos mercancía en este momento, pero su masa máxima autorizada son 4,5 toneladas y vemos esta señal, no podemos entrar. Algunos estaréis pensando, ¿pero por qué? Si aquí me prohíbe la entrada cuando supere los 3.500, ya, pero de masa máxima autorizada, no de peso actual, ¿vale? Entonces, lo que pesa el camión ahora mismo, que hemos dicho que eran 3.000, a mí eso me da igual. Lo que me importa es que yo vaya a la documentación, me fije en cuál es mi masa máxima autorizada y como ese dato sí supera lo indicado por la señal, no puedo entrar, ¿vale? Es diferente cuando aparece solo el peso dentro de la señal, ¿vale? Tenemos el círculo rojo y dentro que nos pongan pues 3.500, 4.000 toneladas, 5.000 toneladas, pero no hay dibujito ninguno, no hay camión, no hay ningún vehículo, ¿vale? En ese caso sí que nos interesa el peso real en ese momento del vehículo y si superamos el peso de lo indicado por la señal, no podríamos pasar, ¿ok? Vamos con la pregunta número 8. Bien, el de transporte de productos contaminantes del agua. Vale, esta señal prohíbe, claro, es una señal de prohibición, el paso a los vehículos que transporten más de 1.000 litros de productos contaminantes del agua. Más de 1.000. Entonces, con 1.000 litros puedo pasar, pero con 1.001 ya no, porque nos dice que la prohibición alcanza a los que superan los 1.000 litros, con más de 1.000 litros de productos contaminantes del agua, ¿vale? Pregunta número 9. ¿Esta señal prohíbe la entrada a los camiones? No, esta señal es para conjuntos de vehículos, ¿vale? Vehículo más remolque. Y prohíbe la entrada a los conjuntos de vehículos que lleven un remolque que no sea de un solo eje. Un eje es un par de ruedas, ¿vale? Nosotros en un turismo, en un coche, tenemos dos ejes, el delantero con una rueda a cada lado y el trasero con una rueda a cada lado también. Bueno, pues los remolques puede ser que sean más pequeñitos y tengan solamente un eje, una rueda a cada lado, que esos sí podrían entrar con esta señal, y los que sean más grandes que tienen diferentes ejes porque tienen más ruedas. Vale, en ese caso, si tienen más de un eje, no podrían entrar con esta señal, pero nada que ver con un camión sin remolque que sí podría entrar siempre, ¿vale? Pregunta número 10. La señal de la imagen prohíbe el acceso a los vehículos agrícolas autopropulsados. Ese tractor es el símbolo de vehículo especial agrícola autopropulsado, con lo cual esos son los que no podrían entrar. Pregunta número 11. A la vista de esta señal, ¿qué separación se debe mantener con el vehículo que circula delante? Bien, nos dejan claro que el mínimo de separación será de 70 metros, ¿vale? En ese caso, no puedo acercarme más al vehículo que llevo delante, salvo en los casos en los que yo quiera adelantar, que en ese caso me podré acercar, pero cuidado, sin romper nunca lo que sería la distancia de seguridad. Eso lo debo de mantener siempre, ¿vale? Que será lo necesario en cada caso, dependiendo de velocidad, de la sujeción que tengamos al suelo, etcétera, ¿eh? Esta señal podría aparecer sin metros, solamente el dibujito de un coche delante y otro detrás. Y en ese caso, nos recuerda simplemente que debemos de mantener siempre la distancia de seguridad, ¿vale? Pregunta número 12. ¿Qué significa esta señal? Esta señal nos habla de peso máximo en un eje, ¿vale? Entonces es limitación de masa por eje. En el caso de los vehículos de transporte, como tienen normalmente varios ejes, es probable que la distribución de la carga dentro de ese vehículo tan grande no se haya hecho de la forma correcta y a lo mejor haya más peso sobre un eje
que en otro. Si no han hecho bien la repartición de ese peso, de esa masa dentro del vehículo, a lo mejor en alguno de los ejes se supera el peso indicado por la señal. Entonces lo que se le dirá al transportista en ese caso es que tiene que cambiar esa configuración dentro de su vehículo para que en ninguno de los ejes se supere lo indicado por la señal. ¿Vale? Pregunta número 13. ¿Qué indica esta señal? Prohibición de pasar sin detenerse. Pero no nos especifica dónde nos la podemos encontrar. Esta señal nos la podemos encontrar, por ejemplo, en los peajes. ¿Vale? Los peajes son los puntos donde nosotros tenemos que pararnos un momentito para pagar por usar una vía. Entonces, si alguna vez os vais de viaje por carretera y hacéis muchos kilómetros, probablemente cojáis tramos de vía que no son gratuitos. Suele haber siempre una alternativa gratuita, pero suele ser más larga, con peores asfaltos, a lo mejor con más curvas, con lo cual, bueno, hay gente que dice, pues yo no quiero pagar y como no tengo prisa, prefiero ir por otra vía que sea gratis. O no, yo prefiero ir por una vía mejor, ¿vale? Con mejores condiciones y llegar más pronto y me da igual pagar. Bueno, ahí ya la elección de cada uno. Y normalmente en esos puntos de peaje nos encontramos esa señal porque tenemos que detenernos para pagar y luego seguir cuando hayamos pagado. También a veces nos lo podemos encontrar en las fronteras, cuando es obligatorio también que nos paremos para enseñar documentación, para que nos revisen a lo mejor la mercancía que podamos transportar, y en esos casos también nos encontraríamos esta señal, ¿vale? Esa señal nos indica eso, que tenemos que detenernos y luego ya, cuando hayamos cumplido lo que sea en ese punto, podremos continuar, ¿vale? Pregunta número 14. ¿Cuándo finaliza la prohibición de circular a velocidad superior a la indicada? Bien, fijaros que en este caso, yo a esto le llamo el payaso porque así me lo hicieron aprender a mí. Es como que si el 40 fuese la cara del payaso y encima la señal de peligro, que es el triángulo, es el gorrito del payaso, ¿vale? Cuando aparecen estas señales juntas, una señal de prohibición junto a una de peligro, la prohibición finaliza cuando finalice también el peligro. Porque esa prohibición de superar la velocidad está impuesta por culpa del peligro. Finalizado el peligro, también finaliza la velocidad, ¿vale? Finalizan entonces juntas, ¿eh? En el momento en que finalice la señal de peligro, finaliza también esa velocidad. En este caso, pues cuando se rebase la intersección. Pregunta número 15. ¿Cuándo termina la prohibición de adelantar? Nos dicen que cuando rebase la vertical de la señal de fin de prohibición de adelantamiento. En este caso, no necesitamos solamente que finalice la señal de peligro, sino que en este caso, como no es velocidad, es otro tipo de prohibición, hay que esperar a que esa prohibición acabe realmente con su propia señal, ¿eh? Las que acaban con el fin del peligro son las de prohibición de superar una velocidad, que me ponen a mí una velocidad máxima en un peligro para que no sea peligroso. Terminado el peligro podré superar la velocidad. El resto de prohibiciones cuando toque por su propia señalización, ¿vale? Pregunta número 16. ¿Cuándo puede estacionar a la vista de esta señal? La señal nos prohíbe estacionar entre el día 15 y el 31, ¿vale? Es decir, del 16 al 31 realmente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la prohibición empieza a las 9 de la mañana del día siguiente, es cuando se hace el cambio, ¿vale? Claro, yo tengo prohibido supuestamente hasta el 31, pero el 31 acaba a las 12 de la noche. ¿Qué hago? ¿A las 12 de la noche salgo y muevo el coche? No. ¿Por qué? Pues porque la prohibición alcanzará hasta las 9 de la mañana del día 1, ¿vale? Aquí, con esta señal que veis en la imagen, está prohibido hasta las 9 de la mañana del día 1, ¿vale? Pregunta número 17. Delante de un vado, esta señal prohíbe solamente el estacionamiento. La parada delante de los vados está permitida. La parada contando con que una parada sea legalmente parada, es decir, sin superar los 2 minutos de tiempo y sin abandonar el vehículo. Para que se nos prohíba también la parada, tienen que estar las dos líneas rojas sobre el fondo azul, ¿vale? Formando una aspa o una cruz.
Ok. Pregunta número 18. Esta señal prohíbe parar y estacionar, porque aquí sí tenemos el aspa, ¿vale? Tenemos las dos rayitas rojas sobre el fondo azul. Las dos rayitas rojas significa que se prohíben las dos cosas, tanto el estacionamiento como la parada. Pregunta número 19. Si hoy es día 17 del mes, ¿estará prohibido estacionar junto a qué señal? El día 17, entonces tenemos que buscar, si nos dicen estará prohibido estacionar el día 17, pues la que vaya en los números impares. Y los números impares se van digamos, a contabilizar con la señal que tiene un solo palito, ¿vale? Entonces sería con la señal A, que es la que tiene una sola rayita, ¿de acuerdo? Los días pares serían con la B. Si nos dijesen los días pares, un día 16 o un día 2, pues sería con la señal número, la que está en la posición B, ¿vale? Pregunta número 20. ¿Qué indica esta señal situada sobre un refugio? Bien, es una señal de obligación, es redonda de fondo azul y tiene una flechita hacia cada lado. Es decir, te está obligando a que pases por la derecha o por la izquierda del refugio. Por el lado que tú quieras, pero no por en medio, no por el refugio, ¿vale? Bueno, pregunta número 21. ¿Qué indica esta señal? Esta señal nos la vamos a encontrar cuando lleguemos sobre todo a las glorietas, para indicarnos en qué sentido debemos de girar alrededor de la glorieta. Claro, alguno va a decir, hombre, pues normal, ¿no? Y en España. Pero si os vais a países donde circulen por el lado izquierdo, como sería en Inglaterra, la cosa cambia. Hacemos las rotondas al revés, ¿vale? Bien, entonces pues nos aclaran que en ese país donde estés, pues tienes que hacer el giro alrededor de esa plaza central, de ese punto de giro, pues alrededor de ese punto en el sentido de las flechas, ¿ok? Pregunta número 22. ¿Está obligado a circular cualquier automóvil por una calzada así señalizada? Sí, excepto motocicletas sin sidecar, porque las motocicletas tienen su propia obligación, su dibujito, ¿vale? Como hemos dicho antes en la prohibición, que también tiene que aparecer ese dibujito de la moto, pues aquí tiene su propia señal y si les quieren obligar a ellas tiene que aparecer el dibujito de la moto. Si no, con esta, todos los automóviles, excepto esas motos sin sidecar, ¿eh? 23. ¿Qué indica esta señal? Esta señal obliga a circular por donde esté la señal a camiones y furgones independientemente de su masa máxima autorizada. Si eres un camión o un furgón, un vehículo de transporte de mercancías, tienes la obligación de pasar por donde te indique esta señal. Pregunta número 24. ¿Qué indica esta señal? ¿Veis? Ahora sí tenemos el dibujito de la moto. Entonces es una calzada obligatoria para las motos sin sidecar. Ahora les obliga solamente a ellas, a esas motos sin sidecar, a pasar por donde esté esa señal. Pregunta número 25. ¿Qué vehículos están obligados a circular por una vía con esta señal? Este dibujito es el dibujito de ciclomotores, ¿vale? Entonces, en este caso, la obligación alcanzaría a los ciclomotores a ir por donde esté esta señal, pero únicamente les afecta a ellos, ¿eh? Pregunta número 26. A partir de esta señal, circula como mínimo a 30 km por hora. Es obligatorio circular a esos 30 como mínimo, salvo que haya circunstancias que no nos lo permitan hacer. Imaginaros que nos encontramos con un atasco que nos hace movernos a 5 km por hora. ¿Qué vais a hacer? Vais a volar por encima de los demás coches porque tenemos una señal de mínimo 30. Tenéis que ser conscientes de que esta señalización será mientras la circulación sea una circulación normal, que no haya ningún atasco, nada del clima que nos haga ir mucho más lento, ¿vale? En situaciones normales no se podrá circular a menos de 30 si tenemos esta señal, ¿vale? Pregunta número 27. La señal indica la obligación para los conductores de circular con el alumbrado de corto alcance, al menos desde el lugar en el que esté situado esta señal.
¿Hasta dónde? Pues hasta el fin de esta obligación. El fin de esta obligación aparece en una señal rectangular con el dibujito de las luces y un interrogante al lado. En ese caso, ese interrogante nos dice que ya no es obligatorio el uso del alumbrado por esta señal, pero que a partir de ahí tendríamos que mirar a ver si a lo mejor las cuestiones de iluminación, del clima, nos obligan a utilizar o seguir utilizando esa iluminación, ¿vale? Pregunta número 28. La pregunta 28 nos dice, esta señal en un carril de entrada a un peaje obliga a quienes circulen por él a... Esta señal es una señal de obligación del uso del telepeaje en ese carril. Yo no podría utilizar otro sistema de pago en ese caso. Tendría que usar solamente este, ¿vale? Ese sistema. El telepeaje es para las personas sobre todo que lo utilicen habitualmente. Entonces, pues de esa forma no tienen que pagar a través de la tarjeta o con moneda, simplemente pues a través de ese sistema, ¿vale? Pregunta número 29. La pregunta número 29 nos indica qué indica esta señal. Esta señal que veis en la pantalla sería el fin de la prohibición de que los camiones tengan esa prohibición de adelantamiento. A partir de ahí podrían hacer adelantamientos, ¿vale? Y la pregunta número 30, ya la última. La pregunta número 30 nos indica, esta señal indica el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de prohibición de superar una velocidad, en este caso el 60. Bien, pues una vez que pasemos esta señal de velocidad, de fin de esa velocidad, ya podremos ir más rápido de lo indicado por la señal. ¿Okay? Bueno chicos, pues hasta aquí este test sobre el tema 8 de señalización. Nos vemos en otro vídeo.